Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, en este domingo 10 de mayo. Gracias a Dios porque podemos un domingo más estar en la casa de Dios, este domingo especial. Y voy a invitar al grupo para que pase. Vamos a empezar un poco diferente a como hemos empezado nuestros servicios normalmente, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así por lo que este día se celebra el 10 de mayo. Así que este primer canto, de una manera muy especial, es para todas nuestras hermanas, mamás de nuestra iglesia. Escúchenlo, hermanas, y luego seguiremos con una oración. Adelante, hermanos. Muchas felicidades a todas las mamás. También extiendo esta felicitación a nuestro hermano René Valenzuela, que el día de ayer cumplió años, y a nuestra hermana Raquel Díaz, que el día de hoy cumple años. Oremos. Padre, gracias te damos por este domingo. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí. Sé que somos inmerecedores, Señor, de adorarte, de alabarte, y pido perdón, Señor, por mis pecados y por los pecados de toda tu iglesia. Padre, te doy gracias por la vida de todas las mamás de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por sus vidas. Y te pido bendiciones, no solo este día, sino siempre. Que puedan ser mujeres sabias, que puedan guiar, Señor, a sus hijos en el camino de la verdad. Que busquen, Señor, siempre imitar a Jesús, imitarte a ti, nuestro buen Dios. Bendícelas allí donde están cada una de ellas. Prospera sus vidas y cumple los anhelos de su corazón. También, Padre, te doy gracias por el cumpleaños de nuestro hermano René Valenzuela, de nuestra hermana Raquel Díaz,
ellas, para él, para sus familias. Padre, en tu nombre iniciamos este servicio. Amén y amén. Nos seguimos con un periodo de alabanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro primer periodo entonando Ya pertenezco a Cristo. Al estar
Cuando Dios manda palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y se dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en sus palabras, a pesar que en el hoy no ves y es porque Él conoce todo lo que viene del mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Y terminamos, hermanos, entonando Si hubiera estado allí.
en soledad, lo tengo que admitir. Hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, pensándolo más bien. También yo estaba ahí, yo fui quien te escogió, y tu costado y yo, pensándolo más bien. Yo fui quien coronó espinas y dolor. Tu frente fue Señor, pensándolo más bien. También yo estaba ahí, yo fui quien te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui quien te azotó, yo fui quien laceró. Tu espalda fue el Señor, también yo estaba ahí. También yo estaba allí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por estos hermosos cantos. Gracias a nuestra hermana y nuestros hermanos del grupo musical. Algunos anuncios, hermanos. El día de ayer me informaron que un joven que durante un tiempo vino a nuestra iglesia, incluso fue miembro de la iglesia, Lalo. Algunos de ustedes posiblemente se acuerden de él y lo conozcan. El viernes murió, ¿verdad? De una enfermedad. Así que les pido que estemos orando por la familia, y algunos de ustedes que conocen a la familia porque son de este barrio, a lo mejor sería bueno acercarse, si no muy cerca, por la sana distancia, pero sí ir y hablarles de Cristo. Ellos en varias ocasiones estuvieron aquí, escucharon el mensaje de salvación. Lalo se bautizó aquí con nosotros. Durante un tiempo fue presidente de jóvenes, pero él se alejó, ¿no?, de la iglesia. Precisamente hace una semana o dos pasó por aquí y los hermanos diáconos estuvieron platicando con él. Él llevaba mucha relación con mi hermano Antonio y con mi hermano Tomás. Pero bueno, solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Pero sería bueno que si alguien conoce a la familia, aproveche este tiempo, ¿no? Recordando lo que dice Pablo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El segundo anuncio, hermanos, gracias a Dios ya el viernes pudimos conectarnos por medio del Zoom, y cada vez hay más hermanos. Estábamos 16 hermanos. Gracias a Dios. Algunos me dicen que intentaron conectarse y no pudieron. Mi recomendación: háganlo un día antes, porque a las 6 ya no hay oportunidad. Algunas hermanas querían a las 6, pero ya se cierra porque empezamos el servicio. Estuvo muy bonito el servicio, duramos 1 hora y media. Gracias a Dios, tuvimos oraciones. Nuestro hermano Moisés nos estuvo ministrando a través de los cantos este miércoles, y durante todos los miércoles lo seguirá haciendo. Este miércoles, hermanos, vamos a hablar o vamos a estudiar acerca de cómo muchas veces nosotros despreciamos los dones y los talentos que Dios nos ha dado
y despreciamos los ministerios. Nuestra cita bíblica va a ser en Mateo 25, donde habla precisamente de los talentos. Y nos vamos a enfocar mucho en el personaje que le dieron 1000 monedas y él las guardó, lo desperdició. Así que léanlo, hermanos, léanla, hermanas, y entonces compartan ese día su experiencia y lo que Dios les hable. Ojalá que pudiéramos conectarnos más. Nos conectemos 100 personas. Ya la iglesia pagó para que pudiéramos estar con tiempo ilimitado. Así que fue un buen miércoles. Me gocé al ver a las hermanas. Sobre todo me gozo porque muchas no las había visto más de casi 2 meses, ¿no? Así que te invito para que lo hagas, ¿no? Te propongas ese tiempo de 6 a 7:30 más o menos dura nuestra actividad. Y vamos a seguir así, hermanos. Yo pienso que hasta el segundo domingo de junio, si las cosas se arreglan. Oremos los unos por los otros, sigamos orando mucho por nuestros hermanos que salen a trabajar, nuestros hermanos y hermanas que viven solos, nuestros hermanos que trabajan, enfermeras, doctores, por todos los doctores, por los inmigrantes, por los albergues, por los asilos, por los orfanatorios, por los que están en la cárcel. Informaron que hay brote del COVID en la cárcel. Oremos por los hospitales porque también ya se están saturando. Tratemos de cuidarnos, hermanos. Esta semana estamos iniciando, es una de las más que se espera más contaminación o más contagio, perdón. Pues tratemos de cuidarnos. Esos son los anuncios que tengo para la iglesia. Y pues es algo triste no poder celebrar el 10 de mayo aquí con todo lo que habíamos planificado, pero bueno, esperemos, si Dios nos da vida, hacerlo el próximo año. En esta mañana deseo que hablemos, y va a ser la primera parte de mi sermón, que reflexionemos en la iglesia ideal que Jesús espera y demanda. Y cuando hablo de iglesia, hermanos, no me refiero para nada al edificio, a las instalaciones, aunque sin duda muchas veces las instalaciones también reflejan el interés de los miembros, pero no siempre, pero pudiera ser. Pero yo me refiero, cuando hablo de la iglesia, me refiero a cada miembro, a cada familia y a cada conjunto de miembros. Nuestro Señor Jesucristo es el creador, es el fundador, es el sustentador y el guiador de la iglesia. Entonces es lógico, es normal, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo espere y demande una iglesia ideal. ¿Por qué? Porque Él ha provisto todo para hacerlo. Todo para hacerlo. En la semana les mandé un escrito donde les decía yo qué propósitos nos estamos haciendo después de la pandemia. Y hace ratito platicaba con un diácono en relación a la muerte de Lalo. Y yo le decía, ¿no?, que sin duda esta pandemia nos está enseñando a estar de una manera más presta a nuestra responsabilidad como hijo de Dios. Porque no sabemos realmente, hermanos, en qué día moriremos. Y no sabemos cómo llegaremos ante la presencia de Dios. Llegaremos como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usó e interpretó
y practicó correctamente la palabra de Dios o no? Tiempos de reflexión, hermanos, tiempos de reflexión. ¿Por qué debemos ser la iglesia ideal? Porque Jesús, hermanos, ha provisto todo para que lo seamos en lo personal y en lo congregacional. Y para ayudarnos a entender claramente este concepto, voy a mostrarles unas fotografías de lo que fue la iglesia o la primera iglesia cristiana. Y estas fotografías van a ser lecturas de la palabra de Dios. Alguien dijo que el libro de los Hechos, al menos los primeros 12 capítulos, su intención es ayudarnos a comprender cómo fue la iglesia de Jesús y debe ser un modelo a seguir, posiblemente no literal en todos los aspectos, pero sí en los principios, sí en las verdades, sí en la enseñanza y sí en la práctica. Sabemos que la iglesia a la que me refiero, la iglesia de Jerusalén, fue fundada por nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles y luego de miles y miles de hombres y mujeres redimidos y capacitados por el Espíritu Santo. Y díganme, ¿acaso nuestra iglesia no es igual? ¿No fue fundada por Jesús? ¿Y no estamos aquí hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo que nos capacita? A diferencia de algunas denominaciones que creen que cuando se peca el Espíritu Santo se aleja, nosotros creemos que el Espíritu Santo llega y permanece siempre con nosotros y siempre permanece con nosotros para estarnos capacitando. Entonces quiere decir que nosotros podemos y debemos ser esa iglesia ideal. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos relata cómo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas y dialectos. Ojo, hermanos, no en lenguas. Y tenemos que hacer una diferencia entre la palabra lenguas que aparece en los Hechos a la palabra lenguas que aparece en la carta de Pablo a los Corintios. En la carta de Pablo a los Corintios son lenguas angelicales, son un don especial, un don espiritual. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, son idiomas. Y el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles y a los 120 hermanos ahí reunidos para que pudieran hablar ese idioma, aunque no lo habían estudiado ni lo habían practicado. Algo curioso es que en el libro de Corintios, o en la carta a los Corintios, Pablo regula el don de lenguas y dice que si cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber alguien que lo interprete, sino que no se hable. Acá en el libro de los Hechos, hermanos, nadie estaba interpretando, porque cada quien estaba escuchando en su propio idioma. Es interesante comprender esto, mis queridos hermanos. Dice el capítulo 2 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicarles y a demostrarles, ojo lo que voy a decir, por medio de las Escrituras, que Jesús era el Mesías,
esperado por ellos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Pedro demostró por medio de las Escrituras que Jesús era el Salvador que Dios había prometido y que Dios envió para salvarlos de la condenación eterna. Y fue duro Pedro en esa predicación, y tú lo puedes leer, el capítulo 2, los primeros versos. Pedro les dice que ellos los crucificaron, que ellos asesinaron a Jesús. Y así es como llegamos al verso 32, que voy a hacer lectura. Dice: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Cuando habla de todos nosotros, se refiere a él y a los 120 hermanos reunidos orando cuando llegó el Espíritu Santo. Sigue diciendo: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué era esto? La capacidad de los 120 y de los 12 apóstoles de hablar en otros idiomas y de predicar el evangelio de Jesús. Después de la predicación, después de haber escuchado el mensaje, dice el verso 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya crucificamos a Jesús, ya le fallamos, ya nos burlamos de él, como el canto que entonamos. Si yo hubiera estado ahí, ellos estuvieron ahí y posiblemente muchos de ellos tiraron piedras, posiblemente lastimaron a Jesús, hirieron a Jesús, se burlaron de Jesús. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice: arrepiéntense, arrepiéntase. Arrepentirse no es tener remordimientos, es conciencia clara de que hice algo malo y el firme propósito de no volverlo a hacer. Y el paso, la demostración de ese arrepentimiento: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. En la semana platicaba con un hermano y le decía: ¿estás viendo los programas, los cultos? A veces sí, me decía. Y le decía: yo veo que subes cosas muy bonitas al grupo de la iglesia. ¿Las sientes? ¿En verdad lo crees? ¿Lo que escribes? ¿Lo que publicas? Yo espero, le dije, que cuando esta pandemia termine, te consagres al Señor. Y lo primero que va a tener que hacer este hermano, si en verdad quiere consagrarse al Señor, es arrepentirse de sus pecados, enderezar su vida y bautizarse. Porque si no, hermanos, no sirve de nada. No sirve de nada, hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por él. Pero en el camino, el que va a un lado del camino, pegado al camino, no va a llegar a la patria celestial. Solamente los que estemos dentro del camino. Y esa es lo que Pedro les dice: arrepiéntense para perdón de sus pecados. Ojo, no el bautismo. No por el bautismo se perdonan pecados. Porque hay algunas denominaciones que creen que el bautismo tiene un poder salvífico. Nosotros no lo creemos. Nosotros creemos que el único poder salvífico es la sangre de Cristo. Y es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, una persona que no se bautiza es salva si aceptó a Cristo. Sí. La pregunta sería:
¿por qué no se bautiza? Y entonces a lo mejor ahí posiblemente nos esté diciendo que no aceptó a Cristo de corazón. Porque si aceptó a Cristo de corazón, debe dar evidencia. Pero el bautismo no lo salva. Y hace rato platicaba con uno de los diáconos de esto. El ladrón en la cruz fue salvo y no se bautizó. Pero si hubiera tenido la oportunidad, sin duda se hubiera bautizado. La predicación, hermanos, de la palabra de Dios tiene poder. Y esto debemos de creerlo, hermanos. Hace muchos años leí un libro que se llama El Sermón Eficaz. Y decía el hermano, hay que leer la palabra en los servicios, creyendo que la palabra tiene poder en sí misma. Qué bueno la predicación, qué bueno la explicación, sí, qué bueno. Pero la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por eso es importante que siempre que nosotros evangelicemos, no nos conformemos solo con haz una oración, sino debemos predicarles la palabra. Y no necesariamente necesitamos tener la Biblia abierta, pero podemos recitar los textos bíblicos. Por eso la importancia de aprendernos textos y compartir la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Después de este milagro realizado no por Pedro, realizado por Jesús. Verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta última parte de la lectura, hermanos, siempre taladra mi vida. Y más cuando veo que no tenemos personas nuevas que vengan al conocimiento de la verdad. Y inmediatamente hago un autoexamen a mi ministerio pastoral y hago un autoexamen al ministerio de la iglesia. Y digo, Señor, sin duda, tú no estás trayendo almas nuevas porque no estamos actuando bien. No estamos actuando bien. Porque dice que el Señor añadía. Así que cuando en una iglesia el Señor no añade, no es porque no quiera salvar. No. Es porque en esa iglesia algo hay mal. Y puede ser desde el pastor, los líderes y los miembros o toda la iglesia. ¿Qué les parece esta fotografía, hermanos? Esta es la iglesia ideal que Jesús espera. Y ojo, demanda. No nomás espera. No, demanda. Y más adelante le explicaré más a detalle. La iglesia, hermanos, después de este gran avivamiento, después de esta fiesta, como las que hemos tenido, ¿verdad? Fiestas donde predicamos y vienen personas al altar y aceptan a Cristo y nos gozamos. Me acuerdo el año pasado que vimos una gran cantidad de personas aquí y nos gozamos, ¿verdad? Pero la iglesia de Jerusalén siguió su camino hacia el crecimiento. Y como en todo, el crecimiento cuesta, duele y en ocasiones, hermanos, sufre pérdidas. Sufre pérdidas. Le decía de este muchacho Lalo que murió. Él se alejó de la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque quiso, ¿verdad? Sufre pérdidas la iglesia. A veces
Puede ser que la iglesia pida algo, demande algo, y la gente dice, no, yo no quiero estar. Y se van. A veces la predicación es fuerte de la palabra de Dios y la gente dice, no, mejor me voy. Y la iglesia siguió su crecimiento. El capítulo 3, hermanos, nos habla de un milagro realizado por Jesús. Ojo, nuevamente, no por Pedro ni por Juan. Recordemos lo que la Biblia nos enseña. Y por eso hago mucho énfasis en que todo milagro viene de Jesús, no por los hombres. La Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, viene de Dios. Y digo esto porque escuchamos en ocasiones de los superapóstoles, de los superprofetas que hacen sanidades y milagros. Algunos hasta ponen un día para milagros. Pero hermano, todo lo bueno lo hace Dios. Todo lo bueno. Y muchos, o casi todos, o todos, y casi siempre, o siempre, no lo merecemos. No merecemos que Dios nos bendiga, pero Dios nos bendice. Ahora es cierto que las bendiciones que Dios hace, lo hace a través del hombre y la mujer, los cuales de una manera especial se convierten en ángeles de Jesús, pero en su sentido estricto de su significado. Ángel significa mensajero, mensajero. Así que de una o de otra manera, tú y yo somos ángeles de Jesús porque somos mensajeros y compartimos las buenas dádivas. Cuando tú vas y das una despensa a alguien, tú eres un ángel de Jesús. Jesús te envió. Cuando tú vas y tú ofreces una ayuda a alguien, eres un ángel del Señor. Cuando tú llevas a un enfermo al hospital, tú eres un ángel. Los doctores y las enfermeras que están ahí son ángeles que Jesús está usando para bendecir a las personas. El capítulo 3, hermanos, nos sigue hablando de que Jesús a través de Pedro y Juan sanó a una persona coja, lisiada de nacimiento. Y esto, claro, trajo bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque, hermanos, el propósito de los milagros de sanación, tenemos que entender claramente, su propósito fundamental es la proclamación del evangelio. Es cierto, traer bienestar físico a la persona, pero el propósito es las almas. Y ese milagro que Jesús realizó allí en la puerta del templo La Hermosa, dice la palabra de Dios que 5,000 personas creyeron en Jesús como su Señor y Salvador personal. Claro, hermanos, esto trajo mucha alegría a la iglesia, trajo gozo a la iglesia, trajo felicidad, pero por otro lado trajo odio y rencor de Satanás, el cual usó a líderes religiosos judíos y mandó apresar a los apóstoles. Pero la iglesia, y eso es lo bonito, hermanos, Jesús demanda a una iglesia que ora, a una iglesia que se pone de rodillas y que se pone a orar. Yo soy grandemente bendecido cuando un hermano me manda un mensaje, una hermana, a través de las redes sociales o me habla por teléfono y me dice: pastor, ore por mí, ore por esta necesidad, porque es una gran bendición ser un intercesor de Dios, ante Dios, por la vida de nuestros hermanos y hermanas. La iglesia se puso a orar, hermanos. Nuestro Dios escuchó la oración intercesora de su iglesia. Y qué importante es esto, hermanos, creer y entender que Jesús espera y demanda de su iglesia que sea una iglesia intercesora, que esté orando primero por el extendimiento del reino de Dios, pero luego que esté orando por la vida de la iglesia, por la vida de las familias. Por eso es que hice esos grupos. Pensé mucho en hermanos y hermanas que están solos, que en la noche viven solos, están solos. Y dije, como iglesia tenemos que estar orando para que Dios los proteja.
La iglesia siguió orando y nuestro Señor Jesucristo salvó a Pedro y a Juan. Veamos otra fotografía de la iglesia ante la bendición divina. Y qué bueno fuera, hermanos, que tú y yo seamos conscientes de que hemos sido objeto de más bendiciones divinas, respondamos con más consagración a nuestro Dios. Dice Hechos 4:32, todos los creyentes, hablando de miembros de la iglesia, que 5,000 más 3,000, 8,000, posiblemente algunos se habían salido, posiblemente algunos habían muerto, porque puede ser que pasaron algunos años de esto, ¿verdad? Posiblemente, pero era una iglesia numerosa. Eran de un solo sentir y pensar. Esto no significa que todos vamos a pensar igual, hermanos. Pero lo que sí significa es que en una iglesia debe haber un sentir y un pensar igual en relación a Jesús. Y en relación a Jesús, en relación al señorío de Cristo, en relación a la autoridad de la palabra de Dios, en relación a la salvación que es por gracia. En eso todos debemos de estar de acuerdo. Todos debemos de pensar que el Señor nos tiene para hacer bendición para los demás. Y sigue, fíjese, diciendo, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Del Señor Jesús, perdón. ¿Se acuerdan en uno de mis sermones que yo les comenté que la base de los sermones, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo? Y dice aquí que los apóstoles, los líderes y luego después los pastores seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque era importante que la iglesia entendieran que estaban sirviendo a un Cristo vivo, a un Cristo que estaba ahí a su lado, que los iba a acompañar y que los estaba acompañando, pero también que los estaba mirando y estaba demandando. Y dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Cuando hablamos de la gracia de Dios en este pasaje, hermanos, se hablaba de, entendemos, los sentimientos. Dios ayudaba a todos a tener un sentimiento de generosidad, de bondad, de dar. Y el Espíritu Santo y la gracia de Dios opacaban, minimizaban los sentimientos de egoísmo, de avaricia, de individualismo, hermanos. Y por lo que sigue diciendo, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Ahora, como les dije, son principios. No tenemos que seguir literalmente esto. Posiblemente hay iglesias que te dicen, vende tu carro y trae el dinero al fondo. No es lo que pretende Hechos enseñarnos. Lo que Hechos pretende enseñarnos es que nosotros seamos desprendidos y apoyemos a los necesitados, ¿no? Una vez el pastor Platt, ¿se acuerdan que hace muchos años prediqué mucho de él? David Platt. Él decía, su iglesia es una iglesia muy grande en Estados Unidos y de personas muy ricas. Y decía, ¿cómo me gustaría que alguno de los miembros vendiera uno de sus yates? Porque tenían varios yates. Alguna de sus casas. Y dieran el dinero para ir a poner agua allá en África. Un sistema de irrigación. Posiblemente ahí sí, en esto sí aplique el libro de los Hechos. Pero aquí con nosotros, hermanos, nunca debemos de pensar, voy a vender mi casa para traer el dinero. Pero sí, si hay una necesidad, qué bonito sería, ¿no? Bueno, pues
tengo 3 televisiones y el hermano necesita esto, una operación, medicina, pues vendo una televisión y traigo el dinero al hermano. Pero, por favor, no vayan a decir, el pastor no está diciendo que vendamos las cosas. No, solamente es un ejemplo. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Siempre en las iglesias, hermanos, siempre hay hermanos que por la gracia de Dios tienen trabajos que son bien remunerados y hay otros que no. Un buen pastor debe buscar que no haya hambre en la iglesia y debe mover y motivar a toda la iglesia a dar para bendecir, y más a los que Dios más ha bendecido. Porque si no, se puede entrar en la práctica del pecado del egoísmo. Y nos pone un ejemplo. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hermanos, fíjense, esto tampoco es un principio para que cuando alguien venda algo, traiga el dinero al pastor, le dé el dinero al pastor. No. Como iglesia tenemos una organización y tenemos una tesorería, ¿no? Aquí es diferente, hermanos, porque a veces he escuchado que dicen, llévale el diezmo al pastor. No, al pastor no se le deben dar los diezmos. La iglesia debe de distribuir los recursos y claro, en las iglesias como nosotros los bautistas, el pastor tiene un sueldo y tiene las prestaciones de ley. Pero aquí también lo que yo quiero hacer notar es que Bernabé tenía un terreno, pero también tenía una casa. No se quedó sin nada, hermano. No se quedó sin nada. Les digo esto porque a veces se puede malinterpretar. Hermano, la vida de la iglesia continuó con muchas bendiciones, pero también con muchas pruebas. Algunos cristianos enseñan, o diría yo mal enseñan, que al venir a Cristo nada malo les pasará, ni tendrán problemas. Y esto no es del todo correcto. Es más, hermanos, el mismo Señor Jesucristo advirtió en el Evangelio de Juan: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Así llegamos al capítulo 8. Aquel día, dice, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Qué bonito, ¿no, hermanos? Hablar de Cristo, solo de Cristo, siempre de Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Y deseo terminar estas fotografías con la fotografía del capítulo 12, que la próxima semana explicaré las 2 últimas lecturas. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel,
la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Estas fotografías, hermanos, que les acabo de mostrar, nos muestran cómo es y cuál es la iglesia que Jesús espera. Demanda, pero también bendice. Así, hermanos, la iglesia del inicio de los hechos es la iglesia ideal que Jesús espera y demanda. Lo que leí, hermanos, son las acciones de una iglesia que agrada a Jesús. Como actuó la iglesia de Jerusalén, es el accionar de una iglesia que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. La iglesia de los hechos, hermanos, fue una iglesia enseñada bíblicamente. En mi reflexión del lunes, les dije que precisamente el domingo o el lunes vi mi mensaje del domingo pasado y me gustó, porque le di gracias a Dios que soy un pastor que predica la Biblia, que sustenta todo de acuerdo a la interpretación que hago de la palabra de Dios, y que soy un pastor cristocéntrico. La iglesia de los hechos nos demuestra que fue una iglesia que obedeció holísticamente las enseñanzas bíblicas. Hermanos, este tipo de iglesia es la que bendice grandemente Jesús. Ahora, para terminar, veamos nuevamente, hermanos, la primera fotografía, el capítulo 2. Y viene una pregunta: ¿por qué la iglesia de los hechos fue bendecida, poderosa y bendecida por Jesús? Y dice aquí el 22 del Hechos 2, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. La iglesia de Jerusalén, hermanos, cuando escuchó que Jesús había sido crucificado para darle salvación eterna, se sintieron tan miserables, tan culpables y a la vez tan bendecidos, que a pesar de que ellos se burlaron de Jesús, vejaron a Jesús y asesinaron a Jesús, Él los amaba y les estaba dando la oportunidad de la vida eterna. Dice Lucas que ellos se sintieron conmovidos. Una interpretación de conmover es derramar lágrimas, es sentirse miserables. Y dice un escritor, los más miserables de la tierra. Y es por eso que preguntaron, ¿qué debemos hacer? Ya lo asesinamos, le dijeron. Pero nos dices que hay oportunidad. ¿Qué debemos hacer? Y aquí lo bonito, ¿no? Pedro los ministró sin juzgarlo, sin criticarlos, sin condenarlos. Arrepiéntanse de sus pecados. Consagren su vida por completo a Jesús. Alaben y adoren por siempre a Jesús. Obedezcan sus mandamientos. Y la lectura que hicimos, nos damos cuenta que ellos lo hicieron, hermanos. Los que recibieron el mensaje, dice la palabra, los que entendieron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, empezaron una nueva vida. Una nueva vida. Empezaron a leer y a estudiar la palabra de Dios. Empezaron a asistir a los servicios. Empezaron a escuchar las enseñanzas de Pedro, de Juan, después de Jacobo, de los apóstoles, de Pablo, de Bernabé, de Esteban. Y algo que es muy bonito, hermanos, demostraron con hechos y no con palabras que Cristo era lo más importante en su vida.
Eso es, hermanos, el cristianismo ideal. Demostrar con hechos y no con palabras. Les decía lo que le pregunté a mi hermano, porque escribe escritos muy bonitos, muy alentadores. Y varios hermanas y hermanos del grupo escriben mensajes muy bonitos. Y cada que escriben un mensaje, yo los leo, no comento nada, pero yo nomás me pregunto, hermano, hermana, ¿lo vives? ¿Lo crees? ¿Lo practicas? ¿Lo demuestras? Y mi oración es que sí. Mi oración es que sí. Porque déjenme decirles que podemos apantallar a todos, pero a Dios no. Y viene a mi mente Isaías, cuando el pueblo va y lleva sacrificios, y dice Dios, me tienen hastiados de esos sacrificios, porque dicen que me aman de labios, pero su vida no lo demuestra. Los hermanos de la iglesia de Hechos demostraron con palabras que Cristo era lo más importante en su vida. Y dice que buscaban alabar y adorar a Dios en compañía de sus hermanos y hermanas de la misma fe. Muchas veces me pregunto de algunos miembros de la iglesia, ¿por qué faltan los miércoles? ¿Por qué? Si pueden estar aquí. Esa no es la iglesia ideal, hermanos. Esos no son los miembros ideales que Jesús desea. ¿Por qué algunas se quedan los domingos en casa? ¿Por qué no vienen a la iglesia y ponen muchas excusas? Esa no es la iglesia ideal que Jesús espera y demanda. Los hermanos, nos dice el capítulo 2 y el capítulo 4, se desprendieron del egoísmo, de la avaricia, e imitaron a Jesús en el acto de dar por amor. ¿Y cuál fue el resultado? Dios bendijo grandemente a la iglesia. Sí, hermanos, ojalá que tú y yo seamos esa iglesia ideal y motivemos a nuestros hermanos y hermanas para que sean esa iglesia ideal. ¿Cuál es el problema de nosotros como iglesia, hermanos? Y se va a oír triste lo que voy a decir, pero es la verdad. Menospreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Menospreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pueden pasar semanas, meses, y no nos acordamos de la muerte horrorosa de Jesús. Y la recordamos en Semana Santa, o si por algún motivo vemos la película aquella, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La Pasión de Cristo. Gracias, hermanos. O cuando entonamos el canto por las llagas de Jesús. Pero pasa eso y no nos acordamos. Desgraciadamente muchos de nosotros, hermanos, y me incluyo, no comprendemos claramente que Jesús murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna, para darnos salvación. ¿Y cuál es el resultado? Por ese desprecio, por ese olvido, una iglesia fría. Una iglesia fría. Y no me refiero, hermanos, a que no aplaudan, o a que no dancen, o a que no salten, o a que no anden por todo el templo dando las vueltas. Esas no son demostraciones de una iglesia consagrada. No es que yo no esté de acuerdo en eso. Cada quien adora a Dios como le dé su gana. Pero no. Cuando yo me refiero a una iglesia fría, es una iglesia que no siente amor por Jesús. No siente amor por Jesús. No busca agradar a Jesús.
Otro resultado es una iglesia alejada de la palabra de Dios. Hay una dicotomía. Una dicotomía es una separación entre mi vida y lo que dice la palabra de Dios. Una iglesia amoldada al modelo del mundo, hermanos, amoldada al modelo del mundo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Una iglesia que no necesita adorar y alabar a Dios como su prioridad de vida. La iglesia de Jerusalén todos los días adoraban a Dios. Y no quiere decir que vamos a estar nosotros adorando, pero muchos de nosotros y muchos miembros de iglesias el domingo no asisten. Porque se quedan dormidos. Y a veces ponen excusas tan tontas, que yo creo que Jesús se enoja por esas excusas tan tontas. Una iglesia insensible a las necesidades de las personas en todos los aspectos, hermanos. Pero eso sí, bien religiosos. Voy a orar por ti. Estoy orando por ti. Y por último, una iglesia olvidada de Jesús y de sus cicatrices. Este tipo de iglesia, hermanos, Jesús no bendice. Simple y sencillamente no bendice. Por eso en esta mañana las y los y me invito para que seamos una iglesia ideal, de acuerdo al modelo de la iglesia de los hechos. ¿Se acuerdan de los programas? Seamos una iglesia al estilo de los hechos. Cuando yo empecé a leer el libro de los hechos, hace 20 y tantos años en mi pastorado, yo dije, Señor, así quiero que sea. Y a veces nos hemos acercado, y a veces nos hemos alejado. Y a veces yo me he acercado y a veces yo me he alejado. Y qué tristeza. Y qué tristeza. Por eso, hermanos, te invito en esta mañana. Agradezcamos el sacrificio de Jesús. No importa que no sea Semana Santa. Todos los días démosles gracias a Jesús porque recorrió el camino al Calvario. Consagrémonos a Él y a su iglesia, hermano. Porque, por favor, olvídense de ese engaño de Satanás. Estoy bien delante de Dios, pero no sirvo en la iglesia. No, hermanos. Alguien simplemente que no se congrega en una iglesia no está al estilo de los hechos y al modelo bíblico. Puede decir, soy cristiano, pues la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Consagrémonos a Él y a su iglesia. Sirvamos, hermanos, con ahínco y tesón en el evangelio de Jesús, hermanos, en todo el evangelio. En la medida que podamos, bendigamos a todos, pero de una manera especial, y es bíblico, a nuestros hermanos de nuestra familia de la fe. Les aseguro, hermanos, basado en las promesas divinas, no en una proclamación que yo haga, porque yo no hago ese tipo de proclamaciones, pero sí en una, les aseguro, basado en la promesa divina, que seremos una iglesia bendecida. Seremos una iglesia pobres, no importa, pero bendecida por Jesús. Tengamos un tiempo de oración. Escuchó mi hermano Pablo que ahora sí me puso agua.
Te doy gracias, Padre, por este mensaje. Tú conoces, Señor, todo lo que ha pasado. Gracias por la oportunidad que me has dado de predicar. Gracias. Me da, Señor, tristeza no ser ese pastor ideal que tú mereces. No tener la familia ideal que tú mereces. Me da tristeza que no seamos la iglesia ideal que tú mereces. Pero como dijeron aquellos hombres, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y en esta mañana escuchamos tu voz. Arrepiéntanse y cambien de rumbo. Arrepiéntanse y cambien de rumbo. Hermano, hermana, ahí en tu casa, ahí donde estés, te pido en el nombre de Jesús, cambiemos de rumbo. Seamos esos cristianos al estilo de los hechos. Seamos Y de ti ser uno, pensando la piel. Yo fui que asomó, yo fui que la esperó. Respaldo el Señor, pensando la piel. hermano, hermana, decídete, proponte a no seguir clavando la corona en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, a no poner la lanza en su costado. Decidámonos, hermanos, vivir a los pies de Jesús. Consagrémonos y seamos la iglesia ideal. Por amor a Jesús, por amor a nosotros y por el bien del extendimiento del reino de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro segundo periodo, entonando Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz. El Rey me dejó al hermano, el Rey me imparte su amor. Gritando tu trono de gloria, me vino a
terminamos, hermanos, entonando Fue en la cruz. Y terminamos, hermanos, entonando Salmo 150. Gracias a Dios, hermanos, hemos llegado un domingo más
Gracias a mis hermanos, mi hermana Eva, que están aquí con nosotros. Gracias por su fidelidad. Gracias a cada hermano o hermana que se conectó. Sigamos orando los unos por los otros para que nuestra iglesia siga adelante. Terminemos en oración. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este nuevo servicio. Gracias, Señor, por el esfuerzo, por el servicio que mis hermanos, que mi hermana, Señor, ponen cada domingo para que podamos transmitir este servicio y llevar el alimento a tu iglesia Ebenezer y a las personas que se conecten. Nuestro único propósito es seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor, y seguir bendiciendo a la iglesia donde tú nos has puesto a pastorear. Te pido, Señor, que nos bendigas este día, que nos bendigas en la semana. De una manera muy especial te pido por mis hermanos y hermanas que por necesidad tienen que salir a trabajar, que los protejas, Señor, que tu sangre preciosa los cuide de cualquier, Señor, contagio. Si algún hermano o hermana, Señor, está enfermo o está pasando por situaciones difíciles, ayúdala allí donde se encuentra. Si algún hermano o hermana, Señor, está pasando por problemas materiales, económicos, te pido, Señor, que nos lo hagas saber para que como iglesia podamos bendecirlos. También, Padre, te pedimos por la familia de Lalo, Señor, que sin duda tiempos difíciles para ellas. Gracias por el tiempo que Lalo estuvo en la iglesia, Señor, por el tiempo que sirvió en la iglesia, y a nosotros no nos toca juzgarlo, solo tú sabes, Señor, todo lo que pasó. Pero te pido, Señor, consuelo para su madre, para sus hermanas, para su padre y para la familia, y que la muerte de Lalo, Señor, les ayude a buscarte. Ponemos en tus manos esta familia, como pongo en tus manos todas las familias de nuestra iglesia Ebenezer. En el nombre de Jesús, gracias y gracias. Amén, hermanos, hemos terminado nuestra transmisión.